Número 5. Vamos a darle continuación a la serie de Oseas. Así que si pueden abrir sus Biblias en Oseas capítulo 5. En Cielos Abiertos creemos que la Escritura es inspirada por Dios, es inerrante y es infalible. Vamos a abrir Oseas capítulo 5 a partir del verso número 1 y terminaremos en el verso número 3 del capítulo 6. Oseas capítulo número 5. Se encuentra justo después del libro de Daniel. Oseas capítulo 5. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y retendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Señor, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra el Señor prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bedabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día de castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré, y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Verso 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Verso 1 del capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, he aquí nos presentamos delante de ti para escuchar tu palabra y que ella pueda dirigir nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, dándonos entendimiento de lo que tu palabra quiere decirnos. Te pedimos también, nuestro Señor, que nos permitas ver al Señor Jesucristo en este pasaje, ya que el Antiguo Testamento habla de Él, como Él dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. Te pedimos también, Señor, que nos des corazón que pueda servirte con gozo y con alegría, que podamos buscarte más y más día con día. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden sentarse. El título del sermón es Del juicio a la resurrección. Algunos piensan que Dios es solamente un Dios de juicio. Otras personas piensan que Dios es solamente un Dios de misericordia, abundancia y prosperidad. Las personas piensan estos dos extremos, pero ¿quién tiene la razón a final de cuentas? Hoy veremos acerca del pecado, el juicio y la resurrección de los incrédulos, tanto fuera como dentro de la iglesia. Asimismo, también veremos el juicio y la resurrección de Cristo. El libro de Oseas, que estamos aquí en el capítulo número 5, este libro es un libro más grande, es el inicio de un libro más grande llamado el libro de los 12.
y es el libro de los 12 profetas menores. El libro de Oseas es el que empieza con este libro. Y en este libro el mensaje es claro. Es el amor de Dios hacia un pueblo infiel, hacia un pueblo que no sigue los mandamientos del Señor, hacia un pueblo que le ha dado la espalda y le ha dado la espalda, como se dice, a Dios. Aquí nosotros podemos ver que el profeta Oseas fue llamado para profetizar la palabra que el Señor le mandó, siendo el modelo que vemos en este capítulo, igual que el capítulo 4, el de una demanda pactual o un litigio pactual. Este modelo se puede ver con varias secciones, como uno pueden ser los testigos, otro que pueden ser, que son el soberano, el otro la inocencia y fidelidad del soberano. Vemos también las acusaciones, maldiciones, llamada al arrepentimiento y la demanda rota o la renovación del pacto, que son las partes que conforman a esta demanda pactual que se ve en estos capítulos. El profeta Oseas dirige a los sacerdotes en el primer versículo, donde dice: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio. Y empieza a dar las explicaciones de la acusación. Porque dice en el verso número 1, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas habéis bajado hasta lo profundo, hablando acerca del pecado de los líderes. Y para empezar vamos a ver lo que son los sacerdotes de este pasaje. Porque si nos situamos en el contexto histórico, Oseas está profetizando al reino del norte de Israel, pero no está profetizando al reino del sur, que es Judá. Hay una división entre los reinos en este entonces. Los sacerdotes legítimos, los levitas del sacerdote arónico, están en Judá, están en el reino del sur, pero en el reino del norte no hay ninguno. Pero aquí es donde se encuentra Oseas. Entonces, ¿por qué el pasaje dice sacerdotes? Oíd esto y estad atentos, casa de Israel. ¿Por qué dice esto el pasaje? Pues principalmente es porque en el reino, y si pueden buscar Primera de Reyes, capítulo 12, para ver por qué es que hay sacerdotes, si no está el templo en Israel, en el reino del norte. Si pueden buscar Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12, desde el versículo 26 hasta el 33. Cuando hubo la división de los reinos por el pecado de Salomón, su hijo Roboam se quedó en el reino del sur, pero hubo la usurpación de la parte del norte de Israel por parte de otro rey llamado Jeroboam. Y si buscan Primera de Reyes 12 del 26 al 33 podrán leer lo siguiente. Y vamos a ver por qué es que hay sacerdotes. Y dice el Señor: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Verso 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Aquí vemos que el rey Jeroboam está viendo el peligro que va a haber de aquellos israelitas fieles que se van a ir a Judá. Pero miren lo que dice en el verso 28. Y habiendo tenido consejo, este rey hizo el rey 2 becerros de oro, parecidos a los de Éxodo 32 que hizo el pueblo cuando Moisés estaba en el Sinaí. Dice: y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales se hicieron subir a la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes. De aquí es donde salen estos sacerdotes que Oseas está confrontando. E hizo sacerdotes entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para que los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Por esta razón, por el pecado, por instituir su propia liturgia que el Señor no había establecido en su palabra,
es que entonces Oseas, como uno de los representantes de Dios, como la palabra de Dios, empieza a confrontar al pueblo y decir, sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Y empieza a hablar acerca de lo que estos sacerdotes empezaron a hacer. Estos sacerdotes, como repito, no eran del linaje levítico, ni del linaje arónico, que era como el Señor había mandado, sino que eran elegidos por el rey, por su majestad. Ellos mismos desecharon el consejo del Dios vivo y también su santa ley, como podemos ver en Oseas capítulo 4, verso 6, donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hablándole a los sacerdotes dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Esta fue lo que el Señor ha expresado. Y en el verso número 12 del capítulo 8, y se los leo, hermanos, dice así, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Y hice después, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Esto es el juicio para los sacerdotes, para los que son la élite religiosa de Israel en aquel entonces. Aquí podemos ver que esto es parecido a lo que hay en nuestros días, donde hay varios pseudopastores o pseudoministros de Jesucristo, que pueden estar con ropas ostentosas, que pueden también estar hablando acerca de la prosperidad que el Señor ha dado en su vida, se puede decir. Que ellos mismos son también crueles con los hermanos, así como Diótrefes, a la persona que se dirigía el apóstol Juan, hablándole del mal ejemplo que estaba dando, que no recibía a los hermanos de Jesucristo en tercera de Juan. Al igual que estos falsos maestros, ellos predican falsas doctrinas y herejías blasfemas, como se pueden ver en segunda de Pedro 2 y también en Judas, desde el verso 4 en adelante, siendo estos mismos unos heraldos de Belcebú, unos maestros de Satanás, y también siendo unos líderes del propio diablo y del propio infierno. Ellos no conocen al Señor. El puritano William Gurnall dice, algunos profesan conocer a Dios, pero sus obras lo niegan. Se jactan de su relación con Cristo, pero su vida está muy lejos del cielo. Según ellos, estaba bien adorar a otros dioses, al igual que con el Señor, al haber esta mezcla del culto del Dios vivo con el culto de los ídolos. Esto era algo que el Señor llama abominable. Esto es algo que el Señor no tolera. Y vemos aquí en el verso número 3, hablando acerca de cómo el Señor es fiel a su pacto. Y esta es una de las partes del litigio pactual o demanda pactual, en donde se ve la fidelidad del soberano, del Señor. Y dice, yo conozco a Efraín. Y no solamente es un conocimiento de vista ni un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento relacional. Yo conozco a Efraín, yo estoy en pacto con él. Pero dice, Israel no me es desconocido, pero porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Dice, no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y ellos, a diferencia de Dios, no conocen a Dios. Dios los conoce, pero ellos no lo conocen a Él. Esto es una acusación que se hace al pueblo infiel por parte de un Dios fiel. Y vemos aquí en el verso número 4 que este verso habla acerca que no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. Y aquí vemos las palabras espíritu de fornicación, que ya las vimos en el capítulo anterior de este pasaje. ¿Qué se refería la parte donde habla acerca del espíritu de fornicación? Pues bueno, esto se habla acerca de que estas personas seguían la corriente del mundo. Como están bajo el espíritu de fornicación, como dice Efesios capítulo número 2, que ahora, en este momento, opera en los hijos de desobediencia. Esto es el espíritu de fornicación, que es el mundo, que está bajo los secuaces de Satanás. Por eso vemos a los reyes y al pueblo cometiendo fornicación y también cometiendo idolatría, son dos términos similares, que es por la seducción del mundo y del diablo. Y si pueden buscar Apocalipsis capítulo 17 y 18, no nos vamos a detener mucho ahí, sino nos vamos a pasar por encima, para que pueda haber un mayor entendimiento de lo que es este espíritu de fornicación.
Apocalipsis capítulo 17 y después nos iremos a Apocalipsis capítulo 18. Y dice así el Señor en Apocalipsis capítulo 17 desde el verso número 2. Bueno, desde el verso número 1, la segunda parte del verso número 1 dice: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y aquí la palabra fornicación, como en el mismo libro de Oseas, no se refiere literalmente al acto de fornicar, sino que se refiere al acto de la idolatría, al acto de ser infiel a Dios, de darle la espalda y de estar fuera de una relación, de un pacto con Él. Así que dice aquí que los reyes de la tierra, las autoridades como los moradores de la tierra, ellos mismos han caído bajo este espíritu de fornicación que es el mundo. Y en Apocalipsis 18, si pueden ir, dice así el Señor a partir del verso número 2. Y clamó con voz potente, hablando del ángel, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y otra vez se refiere a la idolatría que hay aquí. La palabra fornicación se refiere a la idolatría. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Otra vez vemos aquí a las autoridades. Y dice después: y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Que es como los magnates se hacen cargo, se han enriquecido por el mundo, por lo que da a Satanás a aquellos que están en pacto con él, se puede decir, para aquellos que están y que son parte de su reino. Vemos aquí que aquí el mundo está en Israel, y esa es una de las acusaciones que Oseas está impartiendo por parte del Señor. Y así como dice San Agustín de Hipona, dice, hablando acerca de cómo ellos mismos, o sea, los romanos recibían cosas por parte de los ídolos y se jactaban por convertirse al cristianismo. Así dice San Agustín: ¿acaso no son muchos los que con un odio más amargo que el propio enemigo injurian el nombre de Cristo y culpan a éste del desastre que sobrevino a la ciudad? No culpan a su maldad, sino a nuestra religión, y prefieren blasfemar antes que reformarse. Y esto que dice San Agustín es parecido a lo que le pasó al profeta Jeremías, y se los leo en Jeremías capítulo 44 a partir del verso número 16, donde dice: la palabra que nos has hablado del nombre del Señor no la oiremos de parte de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Aquí vemos el ídolo, como el mundo está en medio de Israel. Dice: derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes. Y otra vez la palabra reyes viene aquí. Y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. ¿Y qué beneficios sacaron a partir de darle libaciones a ídolos, a objetos de piedra, de yeso y de varilla? ¿Qué obtuvieron ellos? Y dice el verso número 17 de Jeremías 44. Y dice: y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a su espada y de hambre somos consumidos. Ellos mismos se quejaban que por abandonar a sus ídolos les iba mal, y es lo mismo que le pasaba a este pueblo, solo que de diferente manera. Se recordarán en Oseas capítulo número 2, hablando de cómo es Oseas, cómo es el Señor, que Él mismo le da sustento a Israel, pero Israel, en vez de darle las gracias a Dios, le da la gracia a Baal. Esto es lo que pasaba en estos tiempos. Y ellos no conocían porque estaban cegados bajo el Dios de este siglo, que es el diablo. Y vamos a continuar con el pasaje. Ellos no conocen a Dios y no se arrepintieron de sus pecados. Ellos cometieron adulterio espiritual en el verso número 7, que es un lenguaje figurado, donde dice: contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Así es donde vemos la infidelidad del pueblo de Dios, pero también vemos el amor de Dios, que Él no es correspondido por parte de Israel. Esto es lo que pasa por seguir mandamientos y decretos de hombre.
Y vamos a pasar al siguiente punto, que es imprecación, donde el profeta Oseas ya deja de lado las acusaciones para pasar a lo que Dios va a darles conforme a sus obras, que es el juicio. Y aquí vienen los juicios por parte de Dios. El verso número 2 dice que yo castigaré a ellos por lo que han hecho y por su pecado. La soberbia y el orgullo eran parte del pecado de Israel. Así como dice en estos versos número 5, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Otro de los pecados que había era el orgullo. Como dice otra vez el puritano William Gurnall, donde florece el orgullo, la gracia se marchita. O como Salomón dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por lo tanto, dice el Señor en Levítico 26:19, en las maldiciones del pacto, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y aquí parte de las maldiciones que hay son 4. Una es espada, las siguientes son pestes, exilios, y la última son las bestias. Otra vez, la primera son las guerras, o la espada. La segunda son las pestes. La siguiente es el exilio y la otra son las bestias. En las guerras podemos ver que el profeta Oseas, desde el verso número 8, está diciendo, tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Hablando acerca de la advertencia, porque va a venir guerra y desolación hacia ellos. Así también como dice el verso número 11, donde dice, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades, en pos de ídolos, por abandonar al Dios vivo. Y esto mismo son las maldiciones que corresponden al pacto, ya que Oseas está predicando con Deuteronomio 28 y Levítico 26 en mano, dando las maldiciones del pacto. Y así dice el Señor en Deuteronomio 28:25, el Señor te entregará derrotado y serás vejado, otra vez esta palabra, serás vejado por todos los reinos de la tierra. Vamos ahora a lo que son las pestes que están profetizadas aquí en este pasaje. En el verso número 12 dice, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Israel, que son las enfermedades por parte del pacto. Así como dice el Señor en Deuteronomio 28:64, y si está anotando puede anotar esto. Dice, entonces el Señor aumentará maravillosamente todas tus plagas y enfermedades malignas. La siguiente maldición es el exilio, que es a partir del verso 13 hasta el verso número 15, donde dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jaleb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Hablando, porque yo seré, y ahí habla acerca del exilio. El Señor te esparcirá por todos los pueblos, Deuteronomio 28:64. Así es como esto. Y ellos vemos que en vez de poner la confianza en el Señor y de arrepentirse de su pecado, ellos mismos ponen la confianza en el hombre. Por eso es que el verso dice así, en el verso número 13, irá entonces Efraín al Señor, irá entonces Efraín a Asiria, a otros hombres, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará. Como dice así el profeta Jeremías, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne como por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Inútil le será todas estas cosas. Y la última maldición que se ve aquí son las bestias, que vemos a partir del verso número 14. Y dice así el Señor, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Israel. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Hablando acerca de estas bestias. Como dice en Levítico 26:22, enviaré contra vosotros bestias fieras. Y en resumen, si pueden buscar Deuteronomio 32, del 24 al 25, hablando acerca de las maldiciones del pacto. Deuteronomio capítulo 32. El Señor mismo había hecho un pacto con Israel. Le había dado su santa ley. Le había dado bendiciones. Y les había advertido de las maldiciones de romper el pacto. Así que si pueden buscar en Deuteronomio 32, desde el versículo 24
hasta el versículo 25. Vamos a leer. Que esto es el resumen de este capítulo que estamos leyendo. Deuteronomio 32, del 24 al 25. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Y aquí habla acerca de las maldiciones que acabamos de enumerar. Ellos han sido infieles por parte de su propio pecado. Y aquí es donde vemos que es donde viene el juicio por esto. Hermanos y amigos, nosotros no somos mejores que Israel. Porque si el Señor nos hubiese dado a nosotros la misma ley, si estuviéramos nosotros en su contexto, seríamos iguales a ellos. Y el Señor, como es justo y fiel, tiene que mandar el juicio por parte de su pecado. Pero hay algo que nosotros vemos que hay en el versículo número 15, que es donde el Señor los llama al arrepentimiento. Y dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y esta es la parte del llamamiento al arrepentimiento, de la demanda pactual. Todo el juicio tiene que pasar. Y yo sé que no es muy reconfortante ver todos los oráculos de juicio que el Señor quiere mandar. Pero esto es una parte necesaria, porque la parte misma del Evangelio habla acerca de juicio. Y después vienen las nuevas buenas. No son buenas nuevas, no es un Evangelio sin que antes haya las malas noticias, que antes haya la realidad que hay que confrontar cada uno de nosotros, que es un Dios que es recto y que es justo y que odia el pecado. Y que este Dios, como es perfecto y justo, tiene que poner y castigar y mandar juicio ante el pecado. Y vemos aquí que la salvación, como dice el doctor Miles Van Pelt, dice, la salvación no es saltarse el juicio. La salvación no es saltarse el juicio, sino que es a través del juicio. Es necesario que haya juicio para que haya salvación. ¿Y qué tiene de importante que haya juicio? Primero, es para juzgar y llamar a los incrédulos al arrepentimiento, como en Apocalipsis 9:20, es que el Señor mandaba las plagas para que se arrepintieran los incrédulos. Y el otro propósito del juicio es para limpiar a la iglesia de Jesucristo, como así dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:15, que es necesario que venga el juicio primeramente sobre la casa del Señor. Y si este es el fin de algunos, ¿cuál será el fin de aquellos incrédulos? También como le pasó al apóstol Juan en la iglesia de Éfeso, donde dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido de nosotros, habían estado con nosotros, pero salieron para que se demostrase que no son de nosotros. Y yo sé que parece un trabalenguas este verso, pero es acerca del juicio por las falsas doctrinas que entraron a esa iglesia, que se dividió, pero para que remanente siguiese con vida. El punto es del verso 15, es que Dios llama al arrepentimiento. Dios mismo va a mandar juicio por quebrar el pacto, pero así como Oseas, si pueden recordar este libro, es el libro de Oseas, así como Oseas, después de las infidelidades de su esposa Gomer, él mismo, en el verso número 3, o en el verso número 1 del capítulo 3 dijo, que me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Este es el amor de Dios, que Dios no amó a una esposa perfecta, que es la iglesia, sino que Dios amó a una esposa infiel, que somos nosotros. Así es como el Señor nos amó y como el Señor nos rescató de nuestros pecados. Y es Él mismo, tanto el que manda el juicio, como vemos en el capítulo 14, como es Él mismo el que va a venir por su esposa que es infiel. Y así vamos a ver ahora a partir en el tercer punto, que es resurrección. En el capítulo número 6, en el verso número 1, es donde el profeta Oseas llama al arrepentimiento al pueblo y dice, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Aquí el texto empieza a hablar acerca de una resurrección. Y aquí vemos que la palabra resurrección está en plural. Dice,
que al tercer día nos resucitará, hablando del plural. ¿Y por qué habla del plural? Este es uno de los textos que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 para hablar acerca de la resurrección de Cristo. Pero ¿por qué este pasaje está en plural, hablando de nosotros? Dice, nos resucitará y viviremos delante de Él. Este texto se puede explicar con un recurso literario que se llama sinécdoque. La sinécdoque es un recurso que se utiliza para hablar del plural al singular. En otras palabras, un ejemplo, si en México estuviese jugando un partido de fútbol o los Paralímpicos y se dice en las noticias, México ganó en los Paralímpicos, no se está hablando de que todos los mexicanos de todas las partes de México y del mundo ganaron los Paralímpicos, sino que se habla que los representantes, y ojo con esta palabra, los representantes de México fueron los que ganaron así. Esto es el recurso sinécdoque. Por eso es que este versículo habla acerca de nos resucitará, que es hablando acerca de los representantes, del representante de este pueblo, que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, quien es la cabeza federal de todos aquellos que creen en Él, que es el representante de nosotros. El Señor Jesucristo está unido con nosotros, querido hermano. Recordemos nuestra unión con Cristo, así como se dice en Romanos capítulo 6, versos número 3 al 8. Y que por nosotros, por medio de nuestra unión con Cristo, nosotros hemos sido muertos, resucitados del pecado con Él. Y por eso en el bautismo, como señal de esto, en Romanos 6, del 3 al 8, aquí vemos que habla acerca de una resurrección. Hay que decir que hay dos resurrecciones, porque la Escritura así lo dice. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección es la que nosotros llamamos regeneración, que se puede ver en Juan capítulo 3, acerca de cómo los muertos tienen vida. En Ezequiel 37 también. En Romanos 6.3, en Gálatas 2.20, en Efesios 2, del 4 al 10. Vamos a buscar Efesios 2, del 4, que es un lenguaje que habla acerca de cómo los muertos pueden tener vida. Pero ojo, que en la primera resurrección no es literalmente, sino espiritualmente. En Efesios capítulo 2, es un verso que ya conocemos muchos de nosotros, y dice así, y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí la palabra no dice enfermo, no dice debilitado, no dice con cierto poder, dice totalmente muertos en vuestros delitos y pecados, pero dice al principio, y Él os dio vida espiritualmente, hablando acerca de lo que es la regeneración, lo que es la primera resurrección, como dice este pasaje. Y la segunda resurrección es la resurrección física que experimentaremos nosotros al final del siglo, cuando el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia. Y esa la podemos encontrar en Daniel 12:13, hablando de la resurrección que iba a experimentar Daniel al final del siglo. Primera de Corintios 15, el gran pasaje de la resurrección. En Primera de Tesalonicenses 4:16, y así es como podemos ver esto. Y ahora, hay dos muertes también. Así como hay dos resurrecciones, también hay dos muertes, espiritual y física. La primera muerte es la muerte espiritual, ya que en Génesis 3:19 es cuando el Señor le dijo, o antes de que si comiese del fruto, le decía a Adán, si comieses de tal fruto, ciertamente morirás. Y se refiere tanto a las dos muertes. Y así es como Adán murió espiritualmente. Y en Romanos 5:12 vemos aquí que Adán, el representante federal de toda la raza humana, fue el que trajo la muerte espiritual a cada uno de nosotros. Y es igual como la que se ve en 1 Corintios 15. Ahora, la segunda muerte, que es la que habla el texto de Apocalipsis capítulo 20, verso 6, donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, ya que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hablando acerca de aquellos que resuciten con la primera resurrección, no van a ver la segunda muerte, que es el juicio eterno y solemne por parte de Dios. Cada uno tendrá que dar cuentas por sus pecados en el día del juicio, pero eso solo sería a menos que otra persona pase por ese mismo juicio. Por eso decíamos que es importante el juicio. Dios manda el juicio, a eso como nosotros lo vemos, ya que
a esta persona que tiene que ser el sustituto, tiene que ser y es verdadero Dios y verdadero hombre, que es Cristo Jesús. Ya que Cristo fue juzgado inocentemente. Él fue juzgado por el Sanedrín y la multitud y por Pilato. Si pueden buscar Juan 19, el Evangelio de San Juan, capítulo 19, del 13 al 16. El Señor Jesucristo tuvo que padecer un juicio por su pueblo infiel, que en Él estaba unido. Si pueden buscar Juan 19, del 13 al 16. Así es como el Señor Jesucristo tuvo que pasar a través del juicio. Así como Israel tuvo que pasar el juicio por su pecado. El Señor Jesucristo, a diferencia de Israel, tuvo que pasar el juicio, pero no por su pecado porque era perfecto, sino por el pecado de su pueblo. Y es como dice así, que Él fue juzgado por el Sanedrín, la multitud y por Pilato, donde la multitud le gritaba, Él es reo de muerte. Y donde muchos gritaban, es crucifícale, crucifícale. Donde entonces, como dice Lucas 23, 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y en Juan capítulo 19, verso del 13 al 16, dice así, entonces Pilato, oyendo esto, llevó a Jesús fuera al tribunal. Se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. 14. En la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Aquí podemos ver este pasaje acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo y cómo Él fue juzgado. Vemos aquí que Pilato, como el juez terrenal, estaba decretando el juicio para el Señor Jesucristo. Pero desde la corte celestial, esto estaba todo bajo control para que Dios, Padre Todopoderoso, perfectísimo y purísimo, ejerciera el juicio al Señor Jesucristo por el pecado de su pueblo. Esa es la sabiduría del Evangelio, cómo un inocente puede ser juzgado por el pecado de muchos. El Señor Jesucristo fue juzgado por la autoridad terrenal, pero sobre todo por la autoridad celestial por parte de Dios, ya que el Señor Jesucristo, cargó los pecados de su pueblo. Dios estaba juzgando a Jesucristo por nuestros pecados. Y Él mismo fue crucificado, fue muerto y fue sepultado para que se cumpliera la Escritura. Y así también, como dice el texto que estamos leyendo, acerca de la resurrección por parte del Señor Jesucristo, donde dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día resucitará. El Señor Jesucristo estuvo 2 días y 3 días muerto, pero al tercer día, como está escrito, Él resucitó de entre los muertos para que se cumpliera todo lo que era necesario. Esto es conforme a las Escrituras. Y les dijo, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y como Él mismo había dicho, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y como estaba escrito en el Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol o en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya estaba profetizada la resurrección de Cristo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, como dice San Pedro. Y dice también, por eso me ama mi Padre. El Señor Jesucristo dice eso, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Y esa es la manera en que el Señor Jesucristo puede salvar a uno de su pueblo, por medio de la resurrección. Así como dicen Romanos, que Él mismo resucitó para nuestra justificación. Por eso, querido amigo, si estás aquí, si no dejas tu propia justicia y si no te arrepientes de cada uno de tus pecados, vas a sufrir lo que es el juicio de Dios por toda la eternidad. Y no va a haber ahí un final ni un final. Pero solamente por medio de Jesucristo y por medio de su justicia, ya que Él tuvo que padecer el juicio de Dios mismo. Fue la propiciación,
fue el castigo por nuestros pecados. Él mismo tuvo que padecer y resucitar para nuestra justificación. Tus pecados, si tú crees en el Señor Jesucristo, van a ser puestos en Él. Y si tú crees también, la justicia perfecta y la inocencia perfecta de Jesucristo va a ser puesta en ti. Y así podrás ser justificado solamente por medio de Él. Así que, hermanos, este pasaje nos habla de huir acerca de los falsos maestros y no escuchar acerca de las enseñanzas del mundo. Consideremos también las influencias del mundo, ya que muchos han caído presa por parte de ella. Así también medita en el juicio que merecías por tus pecados, ya que no merecías solamente los juicios que están escritos en este pasaje de Oseas 5, sino todos los juicios que vendrá por toda la eternidad en el infierno. Pero también medita, hermano, cómo Cristo tomó tu lugar, cómo Él fue el inocente que debió de padecer para que fueses libre y puedas seguir viviendo. El hecho de que estás aquí, querido hermano, no es por tu propia justicia ni porque sigues perfectamente los mandamientos del Señor, ya que nadie los sigue, sino solo los verdaderos creyentes los siguen sinceramente. Pero si aún así fuera, eso no dará la salvación, ya que la salvación solo es por creer y por la fe, por medio del Señor Jesucristo. Solamente por eso. También, queridos hermanos, hay que meditar en cuanto al juicio y la resurrección que Jesucristo padeció por nosotros. Por medio de sus resurrecciones que vives y que perseveras en el pacto de gracia que Él mismo ha hecho, ya que si no fuera por Él seguiríamos iguales, pero solamente por medio del Señor Jesucristo, solamente por ese bendito pacto que hizo con Dios, pacto de Dios con Dios, solamente por eso es que tienes vida. Así como dice Jeremías 24:7, hablando al Señor, y les daré corazón, y es algo que el Señor hace, yo les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón, que es el arrepentimiento que el Señor concede, por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que, hermanos, veamos eso. Y amigo, reconoce tu pecado, que merecías el juicio, y que mereces el juicio. Arrepiéntete y ven al Señor Jesucristo, y resucitarás para vida eterna. Solo nuestro Dios hace lo imposible en nosotros. Y así como dice en la parte final del texto, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, que estos son los beneficios del pacto de gracia, el poder conocer a Dios, donde hay personas que no conocen a Dios en el presente, porque están todavía en sus pecados. Tú, querido hermano, tienes el privilegio de conocer a Dios, no solamente con intelectual, no solamente con leer algo, sino conocer a Dios de manera relacional y pactual. Solamente es por eso. Así que nosotros vemos que solamente es por obra del Señor. Y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está dispuesta a la salida, como algo inevitable e imposible, que solo Dios hace posible. Y dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Considera la influencia del mundo. Considera que esto va a llegar un día a tu puerta. Así como el Señor Jesucristo dijo que el ladrón, referencia al diablo, también en referencia a todo su reino, todos sus secuaces, así como el Señor Jesucristo mismo dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, robar y destruir, matar y destruir. Pero dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengáis vida y para que tengáis vida en abundancia, que esto se refiere acerca de conocerle a Él por toda la eternidad. Solamente Él dará esa abundancia como la lluvia tardía y temprana, que es abundante y que sobrepasa todo límite, solamente por medio de Él. Y esa es la gracia irresistible. Así como dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Solamente Cristo resucitó para que nosotros tengamos la primera resurrección y la segunda resurrección, para estar en pacto con Él y conocerle finalmente a Él, para conocer a nuestro gran Redentor y Salvador, para conocerle al Señor Jesucristo. Oremos. Nuestro misericordioso Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por ver toda la justicia, por ver toda tu rectitud, por ver lo justo y bueno que eres con nosotros, porque solamente tú eres un Dios que tanto manda el juicio, porque eres justo y recto para aquellos
que están en sus pecados, así como nosotros estábamos en nuestros pecados. Pero también nosotros vemos más de tu carácter, de tu ser. Vemos que eres misericordioso, que eres compasivo, que te compadeces de nosotros, nuestro Señor, que has mandado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para que Él pueda ser aquel representante por el cual nosotros tenemos vida, y que nosotros creemos en Él y te podemos conocer a ti. Te damos muchas gracias por las bendiciones que nos has dado, solamente por el Señor Jesús. Te damos gracias por todo, Señor. Y ayúdanos, Señor, para perseverar, Señor, para conocerte más y más día con día. Ayúdanos, Señor, en esto. Y gracias por tu pacto de gracia en el que estamos. Te pedimos, Señor, para aquellos que están en Adán, para aquellos que están representados, Señor, por aquel hombre por el que vino la muerte, para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, para que les concedas el don del arrepentimiento, puedan creer en el Señor Jesucristo y tener vida eterna, para que puedan ser integrantes de tu reino, que puedan ser trabajadores, servidores y ministros de tu reino. Te damos muchas gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias por todo, nuestro Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.